Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revélame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días a todas. Espero que les haya ido bien con la clase la semana pasada. Y ahora vamos a continuar con esta introducción que habíamos empezado la clase pasada. Les voy a compartir pantalla. Porque hoy vamos a comenzar, aquí nos quedamos, con un tema muy, muy importante para nuestra fe católica, que es la analogía de la fe. Es un tema que es fundamental cuando queremos leer la Biblia, porque si no lo entendemos, si no lo conocemos, podemos quedar más confundidos por los textos que aclarados, ¿no? Y esto le pasa a mucha gente que toma la Biblia y la lee por su cuenta y pues sí, hay muchos libros y fragmentos de libros que pueden ser sumamente confusos, porque si no tienes el conocimiento de los géneros, de los recursos literarios que se usan en la escritura, según los autores de su tiempo, pues puede ser tremendamente confundidos. Así que sin que sea esto una clase de Sagrada Escritura profunda, sí quiero ir al tema y que ustedes lo comprendan, porque lo que más me interesa es que ustedes puedan identificar estas situaciones complejas en su Biblia. ¿Por qué? Porque pues sabemos que hay mucha gente que a veces nos confrontan o nos quieren confrontar con textos de la Biblia y nos quedamos mudos, inmediatamente pensamos es que el otro sabe más que yo y no sé qué, me siento amenazado y no sé qué responder a sus objeciones y muchas veces es solamente por no conocer lo que vamos a ver hoy en la clase. Espero que no les parezca difícil. Bueno, lo primero que tenemos que abordar sobre la analogía de nuestra fe es que la escritura no tiene más que verdades. Todo lo que está en la escritura es verdadero. Verdadero en diferentes parámetros, porque algo, por ejemplo, puede ser verdadero en el corazón de la persona que está escribiendo, pues es fiel a su corazón, pero puede ser una mala interpretación de la persona de un suceso, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos un conflicto con alguien y esa persona nos dice, es que me hablaste muy feo, me levantaste la voz, y pues tú no sientes que le levantaste la voz porque así es tu voz, pero lo importante es que la persona lo recibió de esa manera. Para esa persona es una verdad que le levantaste la voz, ¿no? Entonces, bueno, pues las verdades, a lo que voy es que se pueden encontrar en diferentes niveles y eso es muy importante entenderlo y diferenciarlo en la Biblia para que no nos vayamos haciendo nuestra propia religión. Y eso es lo que la Iglesia intenta evitar con las autorizaciones que da el magisterio. Somos una iglesia católica, apostólica y romana que basamos nuestra creencia en el trabajo y el estudio de fe que hace el magisterio y del cual nosotros obviamente no estamos preparados para hacerlo ni tenemos el tiempo y nos dedicamos a otras cosas. Tenemos una vida, digamos, llamémosle una vida cotidiana en la cual tenemos que atender a la familia, a nuestro trabajo y no tenemos tiempo de investigar el veredicto de un versículo, por ejemplo, ¿no? Yo una vez compré un libro
que me llevó a comprar 3 libros más sobre solamente el versículo de los evangelios sinópticos que menciona que Jesús se sentó a partir el pan con sus discípulos, si esto fue antes de la Pascua, durante la Pascua, después de la Pascua, antes de la fiesta o después de la fiesta, en un estudio de 3 versículos, y tengo 3 libros sobre eso. Obviamente ni ustedes ni yo tenemos el tiempo, yo lo hice por, la verdad que un libro me llevó a otro por curiosidad, ¿no? Y así como otras personas leerán una novela, pues a mí me pareció muy interesante profundizar en eso, pero la verdad es que no tenemos tiempo. Entonces, la iglesia lo hace por nosotros. Lo importante es que tú sepas que todo lo que está escrito en la Biblia, todo es verdad que está conectada con otras verdades de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De modo que en la interpretación de un versículo no puede haber contradicción entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, entre una carta de Pablo y el Evangelio de Marcos. No puede haber contradicción, porque la verdad no es contradictoria. Nunca es contradictoria. Lo que es contradictorio puede ser la interpretación, pero la verdad no es contradictoria. Y todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y es verdadero. Cuando yo digo que no hay contradicción, entonces esto es lo que nos da la pauta a cómo se estudia y se interpreta la Biblia. Cuando encontramos algo que es oscuro o extraño, tenemos que buscar la interpretación de ese versículo en la misma Biblia. Es decir, el tratamiento que la misma Biblia en otros libros le dio a ese gesto o a esa frase en particular. Voy a poner un ejemplo de algo extraño, como por ejemplo que nuestro Señor Jesús dice que si tu ojo es ocasión de pecado, pues te lo saques. Y entonces, imagínense, estaríamos todos tuertos. Todos puertos, porque nuestros ojos han sido ocasión de pecado miles de veces y yo no conozco a ningún santo que se los haya sacado. Entonces, obviamente esto se interpreta de algún modo. ¿De qué modo se interpreta? Pues se habla sobre los ojos, sobre la vista, sobre el pecado y tienes que contrarrestarlo y contrastarlo con el resto de la escritura. Pero vamos a seguir con ese ejemplo poco a poco para que lo vayas entendiendo. Entonces, este párrafo es importantísimo porque todo lo que dice es importante. Todas las verdades de la escritura tienen que estar armonizadas entre sí. No puede haber contradicción en la interpretación. De manera que cuando alguien venga y me diga que hay una contradicción, que por qué la iglesia, por qué la Biblia dice esto en esta parte y esto en esta otra, bueno, pues tengo que acudir a la exégesis de los santos padres, de los doctores, de los santos y de los papas para comprender cuál fue esta maraña que se hizo aquí, ¿no? Es una maraña de interpretación, porque a veces hasta es una maraña de traducción, porque las palabras pues van cambiando el conocimiento que tenemos de cómo se traducen. Lo importante y lo que tú tienes que saber y tener muy claro es que por esa razón no podemos interpretar ningún texto de la escritura aislado del todo. Es decir, que tienes que saber ese versículo que estás abordando, en qué libros está, dónde se repite, a dónde hay otra referencia, cuántas veces se ha hablado de ello. Y los biblistas, bueno, lo hacen con tal precisión que te dicen, esta palabra se pronuncia 725 veces en el Nuevo Testamento y 232 en el Antiguo. Es decir, nuestra iglesia ha estudiado estas cuestiones de verdad con una exquisitez impresionante. Y por eso tenemos diccionarios bíblicos, por ejemplo, diccionarios teológicos bíblicos de tomos y tomos y tomos que nos que nos ayudan a interpretar correctamente la escritura. Esta frase que les estoy poniendo, que explica la analogía de la fe, la dividí en dos, solo con la idea de explicarles la importancia de las dos partes, pero en realidad es una sola frase, ¿no? Las verdades de la escritura están conectadas, no puede haber contradicción en ellas y no se puede
nunca estudiar un texto aislado del todo de la escritura, porque puede uno acomodarlo a tus propias ideas o a tu propia interpretación o a lo que tú quieres que el texto diga. Entonces, esto nos previene que para el estudio, para comprender algún versículo de la Biblia o alguna perícopa, necesitamos tener ciertos estudios o apoyarnos en los estudios de alguien. Eso es lo que hace el sacerdote en la misa, en la homilía. Ustedes ven que en la homilía se nos prepararon las lecturas, se nos prepararon las antífonas, y no sé si se han dado cuenta, pero todo lo que la liturgia contiene de la misa, de la escritura, está relacionado. Y está relacionado para que tú puedas entender el evangelio, es decir, la buena noticia, en el contexto correcto. Hasta el Salmo está escogido para esas lecturas. El que nosotros como laicos nos podamos meter a estudiar estas cosas es relativamente nuevo. Antes solo era algo que atañía a los religiosos. Pero bueno, desde que Juan Pablo II hizo este fabuloso catecismo de la Iglesia, muy vasto, muy explicado, al cual nosotros tenemos acceso de forma sencilla, pues nosotros encontramos estas explicaciones. ¿Cómo acceder y entender el sentido de las escrituras? En dos modos muy generales, las escrituras tienen un sentido literal y un sentido espiritual. Digamos que estos son dos modos de entender la escritura muy generales. Yo les quiero traer las explicaciones como que lo mínimo que un católico debemos entender sobre el sentido de nuestras sagradas escrituras. En un primer punto, primer nivel, y que además los doctores y los santos de la Iglesia siempre lo han considerado, que el primer sentido de la escritura es el sentido literal. No puede uno ignorarlo, es decir, antes de cometer pecado con tus ojos, más te valdría sacarte los ojos, tiene un sentido literal. Y es el primero que hay que abordar, y lo que nosotros interpretemos en el sentido espiritual no puede contradecir el literal. No lo puede contradecir. Puede funcionar en un nivel alegórico o metafórico, ahora vamos a entrar a eso, no se preocupen. Puede funcionar a otro nivel, pero no se puede contradecir ni negar jamás el sentido literal. Así que no podemos ignorar el sentido literal. Entonces, ¿qué significa obtener el sentido literal de la escritura? Bueno, dice el catecismo, se precisa el sentido literal a partir de las palabras al pie de la letra. Tú tienes que acceder a la escritura al pie de la letra, y por eso hay Biblias que no compramos los católicos y que no leemos los católicos, porque nuestra iglesia se da a la tarea de traducir o permitir traducciones en donde las palabras puedan cambiar o intercambiarse, pero sin violentar jamás el sentido literal del texto original o más original que se conozca en arameo, en griego o en hebreo antiguo. Ese trabajo lo hace la Iglesia Católica y es un trabajo del que tenemos que estar muy agradecidos, y para ese tipo de, digamos que de detalle, la Biblia de Jerusalén es exquisita. También Strobinger, ¿verdad? Que también hace traducción de textos muy antiguos. Es a partir de las palabras al pie de la letra, y dice el catecismo, y con la ayuda del exégesis y estudio de los textos originales o más antiguos. Para comprender, para aceptar literal un texto, tenemos que saber, a ver, ¿cómo se tradujo esa palabra? ¿Se tradujo del hebreo luego al griego, o se tradujo del arameo y luego al griego? Y luego pasó al latín. Y del latín, ¿cómo se tradujo aquello? Porque sabemos que para las lenguas, las palabras tienen un significado propio de la cultura de la lengua. Entonces no es tan fácil traducir ciertas palabras. No es tan fácil porque con la cultura la traducción puede cambiar.
Entonces, lo que quiero decirles es que para conocer el sentido literal, verdadero de un texto, es preciso hacer exégesis y conocer los textos originales o más antiguos. Me quiero detener en un paréntesis en la palabra exégesis porque es probable que algunas de ustedes no conozcan lo que es la exégesis. Es un modo de estudiar la Biblia, la escritura, comparando los textos con la misma escritura. De manera que tomamos una palabra, la palabra ojos, y buscamos en la Biblia todas las veces que aparece la palabra ojos, en qué contexto apareció, qué interpretación le corresponde, cuántas probabilidades de traducción distinta hay de la palabra ojo, cuántos usos se le da a la palabra ojo, si en la parábola, si en la metáfora, si en las cartas. Se ve la traducción original o la más antigua, se analiza palabra por palabra la traducción original y se le compara con todos los textos que aparecen en la escritura. Es un trabajo, desde luego, titánico. Cuando en la universidad nos hicieron el examen de exégesis, nos permitieron ir con todos los libros que quisiéramos. Y llegamos con cajas de libros traíamos. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente hacíamos una exégesis muy rupestre y sin ningún valor, porque para ser un exégeta hay que estudiar muchísimo. Lo que nosotros estudiamos más bien fue como para conocer cómo se hacía, ¿no? Una exégesis muy sencilla, pero lo que querían era que aprendiéramos cuál es el sistema. El segundo sentido que tienen los textos es el sentido espiritual. Cuando uno ve en la escritura o quiere extraer el sentido espiritual del texto, va a reconocer en las realidades de las que habla el texto signos que nos llevan y que nos hablan de la verdad de Dios. Que a veces el lenguaje no es suficiente, bueno, muchísimas veces, para expresar la verdad de Dios, porque Dios nos supera infinitamente. Entonces necesitamos signos para comprenderlo. Por ejemplo, nos dice el Génesis que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Pero el Espíritu de Dios pues no tiene alas. Por supuesto que no, porque no tiene materia, es espíritu. Sin embargo, nuestra inteligencia inmediatamente lee ese texto y lo que imagina o lo que ve es una paloma. Porque con el signo de la paloma yo entiendo algo de Dios que es trascendente. De esta forma, la paloma es un signo que nos descubre la verdad de Dios. Esto sucede, por ejemplo, con el agua. El agua lava y limpia. Entonces, en el bautismo, y el agua se derrama en nuestra cabeza, pues es el símbolo de algo que está sucediendo en un nivel sobrenatural. Estoy siendo purificado, limpiado, rescatado. Y entonces el agua del bautizo me hace comprender una realidad de Dios que es trascendente. De modo que hacer una lectura espiritual de la Biblia no es inventar historias sentimentales. Buscar el sentido espiritual de un texto, para encontrar la verdad del sentido espiritual de un texto, hay que conocer los signos con los que habla la escritura y la interpretación que hace la misma escritura de esos signos. Porque la misma escritura explica esos signos. Ustedes se acordarán que cuando Jesús nos brinda una parábola, él mismo la explica. Él explica los signos y él dice quién es el campo y quién es el labrador y quién es la uva y quién es qué significa la grano de mostaza, para que no vayamos a inventar historias con la palabra sagrada. Entonces, vean, el sentido espiritual no es qué me dice a mí, cómo se mueven mis sentimientos, sino encontrar qué significan estos signos de la escritura que hablan de la verdad de Dios. ¿Voy bien? Voy bien.
Dentro del sentido espiritual hay otros sentidos. Uno de los sentidos que se derivan, que surgen de encontrar el sentido espiritual de la escritura, es el sentido moral. Es decir, que las escrituras también tienen un sentido moral. Las historias que nos cuentan, las situaciones que abordamos, las oraciones que nos brinda la escritura, nos estimulan a obrar rectamente. Porque la moral es el instrumento que nos permite decidir lo que es bueno realizar y lo que es bueno evitar. Es decir, la moral es el instrumento que nos conduce a actuar bien para nuestro bien. Porque con tanto pensamiento relativista la gente te diría, pero ¿qué es bueno para ti y qué es bueno para mí? Porque no es lo mismo. No es igual de bueno una cosa para uno que para otro. No, no, no. Hay actitudes del hombre que le hacen bien a la persona, que la construyen y la hacen mejor. Y hay actitudes del ser humano que dañan a la persona y a los que le rodean, independientemente de si la persona cree que es bueno lo que hizo o es malo. Sus actos tienen un resultado objetivo. Entonces, como la escritura es la verdad, el sentido moral de la escritura nos empuja a descubrir cuáles son los actos buenos que debemos realizar y cuáles son los actos verdaderamente malos que debemos evitar. ¿Malos para quién? Pues para ti y para todos los hombres. Sin hacer una relatividad del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la escritura considera que el bien es Dios de modo trascendente. Él es el bien, Él es Él es el bien, Él es la verdad y Él es la belleza. Y todo lo que se relaciona de algún modo con el bien, la verdad y la belleza de Dios es bueno, bello y verdadero en cierta medida, porque por muy verdadera que sea la interpretación exegética de un gran biblista, jamás llegará a ser la mismísima verdad de Dios, porque la verdad en Dios es infinita. Por eso digo, en cierto nivel. Es decir, que la línea moral que nos dice por aquí has de caminar es la mismísima naturaleza divina, porque Él es nuestro creador. Entonces, nadie como Él sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, lo que nos construye y lo que nos destruye, independientemente de tus opiniones y mis opiniones, las opiniones del mundo. El sentido moral de nuestros actos está incluido dentro de la Sagrada Escritura, no para que seamos esclavos de un Dios arbitrario, sino para que podamos desarrollarnos en nuestro propio bien, para que lleguemos a ser lo mejor que podamos ser. Entonces, sí, el sentido espiritual de la Biblia incluye un sentido moral. El sentido espiritual también contiene un sentido alegórico. La palabra alegoría es una palabra griega que significa figuradamente. Eso significa alegoría, algo figurado. Por medio de las alegorías, es decir, palabras figuradas, nosotros podemos comprender acontecimientos que tienen su explicación en Jesucristo, incluso acontecimientos del Antiguo Testamento, porque ¿qué crees? Toda la Biblia fue escrita, toda, desde el Antiguo Testamento, para que nosotros acogiéramos la verdad de Jesucristo. La finalidad del Antiguo Testamento
es que seamos capaces de acoger la salvación que Jesucristo nos brinda. Entonces, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento situaciones incluso históricas que literalmente fueron verdaderas, pero que también se pueden comprender en un sentido alegórico, donde la situación nos permite comprender una verdad de Cristo. Eso solo lo pudo haber logrado el Señor. Suena complejo, pero ¿qué creen? Es al contrario, es demasiado simple para nosotros que somos complejos. Las situaciones históricas, el maná que cae del cielo, la viuda que le da su pan y su aceite al profeta, la entrada del profeta en la fosa de los leones. Estas escenas del Antiguo Testamento nos dicen algo de la vida de Jesús. ¿Se acuerdan de José el soñador, que sus hermanos lo venden y va a dar a Egipto? Y termina siendo, pues, el gobernador prácticamente de Egipto porque es la mano derecha del faraón. Es una situación histórica. Y sin embargo, toda esa historia simbólicamente nos prepara para acoger a San José, a nuestro Señor San José, que por cierto tiene el mismo nombre que José el Soñador. Y que así como José el Soñador, sus hermanos le quisieron hacer mal, lo mandaron a Egipto, pero se hizo la mano derecha del faraón, y entonces por ser la mano derecha del faraón, pudo guardar el grano para que cuando sus hermanos judíos tuvieran hambre, él pudiera darles pan y sobrevivieran. Y por cierto, la Biblia dice en la escena de José el Soñador que era tan infinito el pan, el grano que José guardaba, que no se podía ni contar. Y gracias a eso no murieron de hambre sus hermanos judíos. Bueno, pues nuestro Señor San José fue quien resguardó y guardó a Jesús en su infancia, que es el pan que nos rescata a nosotros del hambre y que nos brinda la vida eterna. Vean ustedes cómo esa historia literal tiene un sentido alegórico que no nos estamos inventando, sino que a la hora que buscamos en la historia de José el Soñador y en la historia de nuestro Señor San José, las alegorías, comprendemos de la vida de José algo que no podríamos comprender sin la historia de José el Soñador. Es maravilloso, solo Dios puede hacer eso. Dice el catecismo, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Es lo que acabo de hacer con el ejemplo de José el Soñador. Pero aquí les pongo otro. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. La primera carta a los Corintios, por favor, vayan. Capítulo 10, versículo 2. Les doy ahí chance que la abran. En la Biblia del Pueblo es página 2187. Dice la primera de Corintios: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y atravesaron el mar. Todos se bautizaron en la nube y el mar, uniéndose a Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, roca que es Cristo. En este texto, ¿verdad? Nos están explicando la alegoría del camino del pueblo judío
por el desierto con la nube y cómo llegaron al mar y todos se bautizaron uniéndose a Moisés en el mar, entraron dentro del mar rojo, cómo comieron el alimento espiritual del maná y bebieron la misma bebida, que es lo que nosotros hacemos hoy en misa. Comemos todos en comunidad el pan, la carne de Cristo y bebemos la misma bebida, la sangre de Cristo, porque Cristo es la roca espiritual. ¿Se acuerdan? La que desecharon los constructores es la roca angular. Bien, capítulo 10 del versículo, ahorita leí del 1 al 5, pues es un claro ejemplo de un texto que debe de abordarse con sentido alegórico. Les pongo aquí una foto de mi Biblia para que vayan ustedes aprendiendo a marcar esto en su Biblia. Del 1 al 5 tienen un sentido alegórico. Significa que cuando yo abro mi Biblia y lo leo y digo, ¿a qué se refiere eso? Por decirte que estás en algún lado, que alguien te preguntó o te pidieron que diera una explicación o estás en una de estas reuniones de qué te dice a ti la Biblia. Bueno, tú de entrada sepas que hay que interpretarlo en sentido alegórico, lo que significa que tienes que ver qué significa la nube, el mar, el agua, el maná, la bebida y la roca para poder entender el sentido. Lo que quiero decirte es que del capítulo 10, versículo 1 hasta el 5, encontramos una unidad de sentido. Y esta unidad de sentido es una unidad de sentido alegórico. Alegórico. Y lo que pudo haberse visto muy enredado, cuando yo sé qué significa, cuando yo comparo esto, la nube, los judíos atravesando el mar, con Moisés al frente, pues yo puedo ver en Moisés al sacerdote, por ejemplo, que nos da el bautismo. Así Moisés llevó al pueblo para atravesar el mar rojo. Y yo puedo ver en el maná que llovió del cielo para alimentar al pueblo judío el cuerpo de Cristo. Y cuando Moisés le pegó a la roca para que saliera agua y no tuvieran sed, pues yo puedo ver ahí el vino, que es la sangre de Cristo, ¿no? Entonces yo veo en estos versículos una perícopa con un sentido alegórico. Ahora voy a uno un poquito más complejo. Este sí, es muy probable que nunca lo hayas escuchado, pero que también es muy importante y es el sentido anagógico del texto. Esta puede ser una palabra que no conozcas, también viene del griego, de anagoge, ¿no? ¿Qué significa mirar algo con ojos trascendentes? El mismo Platón se refería al sentido anagógico. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero Platón creía que había dos mundos, el mundo de las ideas, donde se generaba todo, y el mundo de las sombras, donde nosotros vivimos, y que desde este mundo de las sombras, nosotros del mundo de las ideas solamente vemos sombras, ¿no? No me voy a meter ahorita a explicar esta visión de Platón, pero para Platón tener el descubrimiento de una verdad trascendente era un descubrimiento anagógico, porque está viendo más allá, está viendo hacia la eternidad. Bueno, de la escritura hay muchos textos que nosotros los podemos ver con esta mirada interpretativa de eternidad. Es decir, un texto que nos habla del más allá, de lo que todavía no conocemos, por ejemplo, de la Nueva Jerusalén, ¿no? Lo que el Apocalipsis nos brinda, lo que va a venir después, la Jerusalén celeste, cuando resucitemos todos los hombres con cuerpos nuevos en una Jerusalén celeste. Prácticamente vamos a encontrar sentidos anagógicos en el Apocalipsis, pero también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Para que lo entendamos mejor, les voy a pedir que vayan a su Biblia, al Apocalipsis, esta cita, Apocalipsis 21, estamos en la página 2406.
del 1 al 22. Voy a leer. Lee conmigo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existe. Obviamente está viendo algo del futuro, pero algo que tiene una explicación en realidades sobrenaturales que trascienden incluso al vidente. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. ¿Cómo una ciudad puede estar vestida de novia? No podríamos interpretar esto literalmente porque pues, sería una imagen extrañísima. Tenemos que pensar que llamarle novia a la ciudad tiene, desde luego, pues un sentido simbólico, ¿verdad? ¿A dónde voy yo a comparar este texto de la Nueva Jerusalén preparada como novia? Pues al Cantar de los Cantares, ¿no? Como en el Cantar de los Cantares se nos presenta el alma humana como la novia y a Dios como el novio, ¿no? Siendo la relación esponsal un símbolo, una alegoría que nos presenta la relación que Dios quiere tener con el alma humana. Entonces, esto tendríamos que ir a hacer exégesis al Cantar de los Cantares. Continúa el autor. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres, habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. Está hablando el profeta, está viendo algo del futuro, pero lo está viendo como que está sucediendo. Lo antiguo ya ha pasado. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe estas palabras mías, son verdaderas y dignas de fe. Y me dijo, se terminó. ¿Se dan cuenta? Está hablando como en presente de algo que va a suceder en el futuro. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento le daré a beber gratuitamente del manantial de la vida. El vencedor heredará todo esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. En cambio, los cobardes y desconfiados, los depravados y asesinos, los lujuriosos y hechiceros, los idólatras y embusteros de toda clase tendrán su lote en el foso de fuego y azufre ardiente, que es la muerte segunda. Bien, quiero presentártelo aquí, este versículo 21, a partir del capítulo 21, a partir del versículo 1, pues es un texto que se tiene que leer con un sentido anagógico. Su sentido es para que veamos lo que va hacia la eternidad, lo que va a suceder en el futuro eterno. Ese es el sentido anagógico de la escritura. La aparición del Nuevo Testamento, como ustedes pueden ver, utiliza estos sentidos que también aparecían en el Antiguo. Pero viene con una verdad nueva que no solamente es un cambio de religión, digamos, un cambio de perspectiva o un nuevo movimiento religioso. Ustedes pueden ver la conexión que hay en la escritura de los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son verdades que se complementan. Pero el Nuevo Testamento entonces no nos trae a la luz el surgimiento de una secta, porque hay personas que dicen eso, ¿no? Yo recuerdo, incluso tuve un maestro que decía que el cristianismo es una secta judía. No, no es así, porque no solo cambió la época o cambió o nació un nuevo movimiento religioso, sino que el cristianismo, es decir, los documentos contenidos en el Nuevo Testamento, es la realización de la promesa que Dios hizo en el Antiguo. Eso es lo que vamos a leer en el Nuevo Testamento. Y va a utilizar los géneros y los sentidos del Antiguo,
pero para presentarnos que la promesa del antiguo ha sido realizada. La salvación de la persona humana ha sido realizada con la vida de Jesucristo. ¿Qué es lo que falta? Que tú la aceptes, que tú la quieras, que tú le des el sí a la salvación que te ofrece Jesucristo. Pero la salvación ha sido realizada. Lo que no significa, como interpretan algunos protestantes, que hagas lo que hagas te vas a salvar si crees. No significa eso. Significa que Dios, que es eterno, ya hizo lo que tenía que hacer para tu salvación. Lo que hace Dios, imaginemos que tu salvación es un trofeo, que Jesucristo ya se ganó en la cruz. Y Jesucristo te lo entrega a ti en tu tiempo, y a ti ese trofeo te da vergüenza y vas y lo escondes. Es tu libertad. Entonces no opera en tu vida. O lo rechazas, pero tu salvación te viene de un Dios que ya realizó tu salvación. Lo que te toca a ti es, con tu libertad, acoger esa salvación, amar a tu Salvador, imitar a tu Salvador y parecerte a tu Salvador. Esa es la parte que a ti te toca para que Dios sepa que tú aceptas la salvación, es decir, tus obras, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender en esta clase del Nuevo Testamento es lo que Dios realizó para que nos salváramos. Es testimonio del amor que Dios tiene por nosotros. Que Dios nos ama tanto que quiere salvarnos, que ya nos salvó, pero quiere que aceptemos la salvación en una relación de hijo-padre, perdón, de hijo-padre, de hija y su padre. Ya no en una relación como era antes de que se hiciera hombre, de la persona que cumple con la ley, sino ahora en una relación filial, fraternal, de un padre a un hijo. ¿Por qué es eso posible? Porque Dios se hizo hombre. Por eso es posible. Por eso la relación no es contradictoria, es un diferente nivel de relación. Y esto es posible porque Dios se relacionaba con los primeros hombres a partir de rituales de sacrificios, de cumplimiento de la ley, pero cuando Dios se hace hombre, ahora la relación con los hombres va a ser una relación filial. Esta transformación no es contradicción, sino es como, ahorita se me ocurrió, es como cuando la oruga se vuelve mariposa. Es un cambio, es una transformación en la cual adquiere nuevas categorías y perfecciones el transformado. Un poco como pasa con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están en los terrible twos, pasamos todo el día diciéndole, eso no se toca, haz esto, haz lo otro, ¿no? Todo el día estamos teniendo imperios sobre ellos. Conforme van creciendo, vamos soltando algunas cosas porque pues ya entendieron que eso no se toca, que eso no se hace. Bueno, luego en la adolescencia vamos como el cangrejito un poquito para atrás, pero cuando nuestros hijos son adultos, o por ejemplo, ¿no? Que yo lo he experimentado con mis hijas, cuando mis hijas se casaron, mi relación con ellas, y seguramente les pasa a ustedes, cambia, pero no se contradice, se perfecciona. Ahora me relaciono con ellas como con dos adultos que viven lo que yo he vivido y tenemos conversaciones mucho más profundas, más comprensivas, porque estamos unidas por una realidad que es la de ser esposa y madre. Esto es análogo a lo que sucede entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La relación de los hombres con Dios ahora es una relación de hijos con un padre amoroso. Y eso no está contradiciendo al Antiguo Testamento, sino que lo está planificando. Lo que sucede con el Nuevo Testamento, porque nosotros no vivimos en la época del Nuevo Testamento, sino que nosotros lo que tenemos del Nuevo Testamento son unos libros, es que ahí vamos a encontrar el llamado de Dios a que seamos parte de nuestra historia de la salvación. Porque
Jesucristo nos salvó en la cruz. Eso está hecho. Pero Dios quiere que nosotros seamos parte de la historia de la salvación y no solamente espectadores de un Dios que por amor llegó hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo es que yo paso de ser espectador de un Dios crucificado a ser parte de su historia? Les decía yo en otra clase, pues a través de vivir mi historia como Jesús vivió la suya. No solo incluyendo los momentos de cruz, sino sobre todo en los momentos de cruz. De manera que el Nuevo Testamento y la vida de Jesús, además de ser vehículo de salvación de facto, es una invitación cordial de nuestro Padre a salvarnos por nuestras propias obras. Porque nuestra fe, las obras, son parte de nuestra salvación. Somos constructores de nuestra salvación con nuestras obras. Somos libres de unir nuestra vida a la salvación de Cristo, de ponerle nuestro sabor a nuestra salvación, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra historia, nuestra cultura a nuestra salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilla. Qué maravilla. Y la verdad es que yo creo que esto es algo que algunas sectas cristianas lo pierden, la importancia de la participación humana en nuestra propia salvación, que será una gotita, porque comparado a lo que Dios hizo por nosotros, pues sí, son una cosa minúscula, pero una gotita indispensable, porque sin ella no hay salvación. Si no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Los aspectos, ahora sí vamos a los aspectos literarios. ¿Qué importancia tienen los aspectos literarios en la escritura en el Nuevo Testamento? Vean su Biblia, váyanse al índice de su Biblia, les voy a pedir, sobre todo las que no la conocen tanto. Pues tenemos en el índice general, vamos a tener todas las obras del Antiguo Testamento, que son muchísimas, y luego quiero que pases a donde dice Nuevo Testamento. Ahí comienza tu Nuevo Testamento y verás que los libros son mucho menos. Tenemos 27 libros. Los evangelios están escritos con diferentes tipos de géneros. Yo no te puedo decir, fíjate que el evangelio de Mateo es tal género. No, es que dentro del evangelio vamos a encontrar diferentes géneros literarios. Por eso es bueno tener tu plumón rojo a la mano para que vayamos identificando los géneros. Después tenemos, fíjate, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tenemos Mateo primero porque casi por todos los tiempos cristianos se ha pensado que el de Mateo es el más antiguo. Pero bueno, gracias a algunos descubrimientos y estudios de biblistas importantes, pues ya hay una gran opinión con mucha fuerza de que más bien Marcos es el más antiguo. Pero tradicionalmente la Biblia se ordena de esta manera: Mateo, Marcos, Lucas. Estos tres evangelios son los que se conocen como sinópticos. No te hagas bolas con la palabra porque te la voy a explicar más adelante. Pero quizá pues quieres marcarlos y irlos identificando. Lo que quiero es que pues sea más pedagógico, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos y Juan no es sinóptico y por eso va al final. Tú puedes unir con una flecha el siguiente libro de Hechos de los Apóstoles con Lucas, porque se le atribuye a Lucas o a la escuela de Lucas, porque acuérdate que estos textos se fijan tiempo después y pues la persona que lo fija, ¿verdad? Son los seguidores que van haciendo sus anotaciones y sus traducciones. Entonces se habla, por ejemplo, de la escuela lucana, de la escuela joánica, en el caso de Juan, etcétera. Pero el libro de Hechos está relacionado con Lucas. De hecho, nosotros aquí en clase vamos a ver Marcos, Mateo, después vamos a ver Lucas y Hechos, y después vamos a ver a Juan con sus cartas.
Ese es el orden que vamos a llevar para dejar a San Pablo al final. Si te das cuenta, después de Hechos viene este fragmento que dice cartas. Son puras cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, puras cartas de Santiago, de Pedro, de Juan, de Judas. Judas Tadeo. Y al final, el último libro, el Apocalipsis. Estos son 27 libros escritos en diferentes géneros que te estoy presentando ahí. El género histórico evangélico. ¿Por qué histórico evangélico? Pues porque su intención no es ser un libro de historia. Su intención es narrar la historia por razón del evangelio. Anótalo ahorita si quieres, pero te lo voy a explicar más adelante, cuando veamos qué significa la palabra evangelio. Entonces, estos libros que nos narran la vida de Jesús son histórico-evangélicos, hay textos líricos, didácticos, epistolares, que son las cartas, tú sabes que las cartas son las epístolas, y el género apocalíptico, que era un género muy común de la época. De hecho, no es este texto apocalíptico, el Apocalipsis de San Juan, el único texto apocalíptico de la Biblia. Hay género apocalíptico, hay fragmentos de género apocalíptico en el Antiguo Testamento y desde luego en los evangelios. Por ejemplo, el más conocido es el de Mateo, ¿no? Pero vamos a encontrar género apocalíptico en diferentes lugares. Bueno, estos 27 libros, con sus diferentes géneros, tienen un solo objetivo, una sola finalidad, solo una, que te pongo aquí en mayúsculas: anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la primera parte de la finalidad. Jesucristo es el Señor y el Salvador. La segunda parte de esta misma finalidad es anunciar la buena noticia de la salvación. De manera que la finalidad de los 27 libros, es decir, Jesucristo es el Salvador y la buena noticia es que nos podemos salvar. Todo, aún lo histórico, está escrito con esto en mente: anunciar a Jesucristo como el Salvador y a nosotros como sujetos de salvación. Eso es lo más importante del Nuevo Testamento. Leerlo con otra intención, leerlo con una intención histórica, a ver si dice verdad o mentira, pues se equivocó, porque aquí la Biblia dice que la tierra no es redonda, por decir. Verlo con otra intención es alterar su finalidad. Y no sé si tú lo sepas, pero ya saben, me encanta detenerme en ese tema. Cuando se violenta la finalidad de algo, se corrompe. Quebrantar la finalidad es corromperlo, porque Dios todo lo creó con una intención, con un sentido y una finalidad. Los pájaros tienen alas para poder cumplir su finalidad. Y tú y yo no las tenemos porque no las necesitamos para cumplir nuestra finalidad. Mi perrito nuevo, que está hermoso, no hace razonamientos. Se maneja por instinto. No es capaz de abstraer pensamientos y razonar. ¿Por qué? Porque no está en su finalidad hacer esos ejercicios de comprensión. Pero en tu finalidad y en la mía, que tenemos neuronas, que podemos armar pensamientos complejos y organizarlos sin darnos cuenta en tesis, antítesis y síntesis, nuestra inteligencia fue creada para una finalidad. Y en la medida en que yo uso mi inteligencia para su finalidad, cumplo con el plan divino. Cuando yo uso mi inteligencia para destruir, para matar, para ir contra mi finalidad, entonces se corrompe. Esta línea, digamos, de argumentar, anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador, y nosotros como sujetos de salvación, esa es la finalidad de la Escritura. No encontrar tesoros escondidos
Eso en cuanto a los aspectos literarios, que los vamos a ir señalando también conforme vayamos leyendo el Nuevo Testamento. En cuanto a los aspectos teológicos del Nuevo Testamento, lo que vamos a encontrar es la realización del Mesías. O sea, el Mesías llegó, vivió y nos salvó. Lo que había en el Antiguo Testamento era el anuncio del Mesías. Así que todo el Antiguo Testamento está orientado para cumplir y entender la presencia del Mesías. En el Antiguo Testamento estaba entonces predicho y anunciado la presencia del Mesías que se va a cumplir en el Nuevo. Te voy a pedir que vayas al libro del Génesis, la tienes señalada, capítulo 3, versículo 14. El Señor dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales domésticos y salvajes, y te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Y en reprende la serpiente, y en este versículo 15 nos hace un anuncio de salvación. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Es decir, la mujer va a tener una descendencia que va a ser contraria a la serpiente. Y es ella quien te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. Fíjate, aquí te pongo la fotografía de mi Biblia. Fíjate en esto. Es justamente este versículo que se conoce como la protoprofecía del Mesías. Es la primerita, por eso se llama proto, la primera visión, la primera señal que tenemos de que va a venir alguien a salvar al hombre de su pecado y de la serpiente. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón. O sea, cuando tú quieras a esta mujer picarle en el talón porque estás en el piso hasta abajo de ella, no llegas ni a su talón, pero cuando quieras picarle el talón, ella te aplastará la cabeza. ¿Con qué? Pues con su virtud, ¿no? Desde luego, protoprofecías de la Virgen María y del Mesías. Vamos a Números 24. Ay, Dios mío. El libro de Números 24. Versículo 15. Dice: y recitó sus versos. Este está hablando con el oráculo, con el profeta Balán. Oráculo de Balán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Todopoderoso en éxtasis, con los ojos abiertos. Y aquí empieza la profecía mesiánica. Lo veo, dice Balaam, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob, las estrellas de Jacob, avanzan los patriarcas, ¿no? La sucesión de patriarcas. Y sube el cetro de Israel, patriarcas que son reyes. ¿A qué está refiriendo? Pues al rey David, ¿verdad? Y a todo esto que es la ascendencia de Jesucristo. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Triturará la frente de Moab y el cráneo de los hijos de Set, ¿no? Este es el rey que vendrá a triturar el mal, se adueñará de Edom, se apoderará de Seir. Israel ejercerá el poder. Jacob dominará y acabará con los que le quedan en la capital. Bueno, pues Números 24:15 es una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento. En estos versículos puedes escribir profecía mesiánica. Claro, imagínate, estamos en los libros del Pentateuco, qué maravilla. La más conocida, estás familiarizada con ella, la conoces, la has oído 1000 veces, ahora te puse las primeras más desconocidas, pero Isaías 7:14 es la reina de las profecías mesiánicas. Estamos en la página 947. Dice así: por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren,
La joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí dice profecía mesiánica. Esta Biblia traduce la joven, pero si vamos a Jerusalén, dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Aquí vemos, ¿no? Cómo se movió la traducción de una doncella, dice Jerusalén, y aquí dice una joven, una mujer, una doncella, y cuando se habla de una doncella en este ámbito, es una doncella virgen. No como nosotros que le decimos joven a una que sea virgen o no sea virgen, es irrelevante, pero para ellos no era irrelevante. El uso de la palabra se refería justamente a una mujer virgen, y como aquí está hablando de Ahaz, si vas tú más adelante, hacia el versículo 12, dice, respondió Ahaz, no la pediré, no tentaré a Yahvé. Y entonces Isaías dice, escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Bueno, pues este Ahaz tiene una esposa que se llama Abí. Vericueto de traducciones, ¿no? Que más vale que las conozcamos, que hay estas interpretaciones. Aquí Schweckel quiso poner joven para no entrar en Honduras. Sin embargo, la Biblia de Jerusalén me dice doncella porque tiene la implicación de la virginidad de la persona. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí, mira, yo en negro puse Abí, mujer de Ahaz. ¿Por qué en negro? Porque yo en negro tengo comentarios en general. Y en moradito le escribí profecía mesiánica. Tenemos ahí entonces 3 profecías mesiánicas. Tenemos otra en el capítulo 9, versículo 5, pero esa te la voy a dejar de tarea para que tú la busques, para que tú la encuentres y tú la reflexiones. El asunto es que, aunque el anuncio del Mesías se hace en el Antiguo Testamento, ellos nunca identificaron al Mesías con Dios. El que el Mesías fuera una persona de la Santísima Trinidad es una cuestión que se nos aclara en el Nuevo Testamento. Para ellos el Mesías era el profeta de los profetas, el enviado de los enviados, y por eso les fue fácil pensar que los iba a liberar del yugo romano. No identificaban al Mesías con Dios. ¿Por qué? Porque no se les pudo ocurrir algo que Dios no les había explicitado o revelado. Ellos conocían profetas que hablaban en nombre de Dios. Por eso les puse esta fotografía, ¿no? Donde el profeta está Dios, no puedo irme para atrás, pero espero que la recuerden, estaba Dios tocando con su dedo la boca del profeta. El profeta hablaba con la voz de Dios. Entonces, esperaban un Mesías que hablara como nadie con la voz de Dios, pero no lo identificaban con una persona de la Santísima Trinidad porque no tenían aquel conocimiento todavía. Bien, espero que vayamos bien hasta aquí, que vayan comprendiendo y sobre todo, miren, no podemos pretender tener un conocimiento exhaustivo del Nuevo Testamento. Lo que yo estoy pretendiendo enseñándote estas cosas es que tu Biblia sea tu Biblia, que entiendas, que ubiques, que la sientas, que no hay cuestiones ocultas, sino que tú puedes desentrañar estructura, orden y motivos de cómo está escrita la Biblia y por qué tenemos que siempre acudir a nuestro magisterio a que nos ilumine al entenderla. Bueno, espero que así haya sido la clase, haya sido ilustradora y que no hayan quedado muy confundidas. Gracias por estar aquí, gracias por venir, por esforzarse, porque esta clase requiere mucho esfuerzo, yo sé, es un poquito árida, requiere esfuerzo. Les agradezco mucho que lo hagan y espero no aburrirlas mucho y que vayamos caminando. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Me quedo a las